Bueno, mi gente, muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla de Berliner Weiss. Esta charla es parte de la serie de copas, el circuito de copas que estamos haciendo en el Club de Cerveceros Caseros del Valle. Y bueno, vamos a esperar que se junte la gente para antes presentarnos. Ya vamos dos en vivo. Bien. Y creo que nos podemos tomar un par de... El primero que se conectó fue el que ganó la copa anterior. Sí, sí, Alcancé a ver ahí, sí, sí, a señor. Ricardo. Sí, señor. Ahí se unió, vea pues. Saludos a la gente de Bodega Cervecera que acaban de conectar también. Artesanal de Bebida y Carreta. Muchachos, esta charla es interesante. Esta charla tiene un montón. Mejor dicho, esto arrancamos a las 5, vamos a terminar por ahí a las 7 de tanta cosa. Y es que no nos Hola, pasan los zancudos. Crispin. Si es que no nos masacran los zancudos, trae el repelente, weón. Nos avisan el sonido está bien. Sí, por favor, confirme. Alguno de los que nos está escuchando, confirme que nos escuchan fuerte y claro. Estamos improvisando un poquito con el sonido porque usualmente se usa micrófono, pero aquí no estamos usando el celular. Estamos usando el celular planito. Este man está tomando una cerveza con sandía. Yo me estoy tomando una IPA. Estoy tomando una Gosé con adición de sandía. Una IPA bastante clásica. Sí. Bueno, excelente. Bueno, ya llevamos 15 conectados. Se escucha bien, bueno, Bueno, afortunadamente. sí, vamos bien, vamos bien. Eso te quedó bastante bien, weón. Muchas gracias. Bueno, señores, yo creo que... Sí. 5 minutos es suficientes como para conectarse. Los saludamos con mucho cariño. Mi nombre es Carlos Marino Orejuela. Les presento también. Él es Luis Cuellar, también cervecero, amigo de la casa. Y bueno, vamos a comenzar por explicar qué vamos a conversar hoy. Hoy vamos a conversar puntualmente el estilo Berliner Weiss, que es el estilo protagonista de nuestra siguiente copa. Este estilo es el protagonista, es el estilo que esperamos la mayor cantidad de muestras, pero como les hemos explicado en este circuito de copas, en estas 4 copas de este año que estamos organizando con parte del Club de Cerveceros Artesanales del Valle, vamos a recibir cualquier estilo de cerveza. ¿Listo? Todo lo que esté bien catalogado en la BJCP, lo recibimos, lo juzgamos, entregamos un buen feedback. Pero en este caso, el protagonista, el estilo estrella y por el cual va a ser premiado, va a ser la Berliner Weiss. Y hoy vamos a hablar netamente de Berliner Weiss. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de historia, vamos a pasar por la técnica de elaboración, vamos a hablar mucho de los ingredientes históricos, los ingredientes actuales, las diferencias. Vamos a hablar de las dos técnicas principales, aunque hay una tercera, pero pues esa tercera requiere bastante tiempo, equipo y es como para cerveceros caseros es un poco inocuo comentarla. Luego vamos a las impresiones generales de la Berliner Weiss, cómo debe de ser una buena Berliner Weiss, qué espera uno de una cerveza de estas, de una champaña de Berlín. Y terminamos con generalidades y preguntas. Entonces, bueno, antes de arrancar, muchísimas gracias por asistir. De verdad que estas copas y estas charlas y todo este ciclo de actividades alrededor de la cerveza artesanal casera la hacemos desde el club para el crecimiento de la cultura, para el fortalecimiento de los cerveceros caseros y
que sea mucho mejor la cerveza que hacemos en la casa que la que encontramos en la calle. ¿Va? Entonces, con una pausa de un par de sorbos, arrancamos a conversar la parte histórica de la Berliner Weiss, que es una de las cervezas más viejas. Una de las cervezas más viejas que hay en el catálogo. Bueno, por ahí Cristian lo dijo, pueden ir dejando las preguntas allá. Hay alguien que está recogiendo las preguntas y nos las hace llegar por interno. Si tienen preguntas desde ya, empiecen a enviar las preguntas desde ya. Y esas las vamos a ir sacando todas. Les prometemos que no vamos a dejar ninguna pregunta sin responder, ¿listo? Sí. Hasta quién imprime etiqueta y todo eso. Acá hasta les pasamos el número de Leo, que es el del CO2, también lo pasamos por acá. Pero bueno, arrancamos. El estilo de Berliner Weiss, como les he mencionado ahorita, es uno de los estilos más antiguos reconocidos en la BJCP. Data del siglo XVI, o sea, eso estamos hablando de más de 500 años de historia. Es de la parte norte de la franja bávara. Y básicamente hay dos posibles inicios históricos del estilo. El primero fue una gente religiosa de esa época queriendo emular un estilo que era demasiado popular en el sur, pues ya todos sabemos las Weissens del sur, queriendo emularlo, lograron una contaminación en verano y agregaron la parte láctica casi de manera casual y lograron una cerveza que, primero, los microorganismos lograban de manera diastática, de manera de su misma manera de digerir los azúcares, lograron una cerveza muy seca, y aparte de eso la acidez lograda por los lactobacilos le dio una redondez espectacular y se generó las primeras ácidas. Y la segunda teoría o hipótesis es la clásica, se generó como elaboración de un maestro cervecero que estaba en los conventos del norte. Vio que los mostos ácidos tenían una mejor persistencia a través del tiempo, tenían un sabor redondeado, le daba un brillo a los granos espectacular, no era necesario meterle tanto lúpulo para que preservara. Nosotros ahora somos muy afortunados de tener tanto lúpulo disponible. En la antigüedad el lúpulo era absurdamente escaso y se echaba a perder muy fácil porque pues las flores no duran nada. Entonces empezaron a producir esta cerveza justo en la primavera para tenerla disponible para el verano, porque precisamente una de las características de la Berliner Weiss es la tomabilidad, la alta carbonatación, lo refrescante que es. Entonces ese es como el aporte histórico. De ahí fue muy popular. Un par de siglos después, luego decayó su popularidad precisamente cuando la baja fermentación conquistó la cervecería mundial, porque pues en ese momento, pues en la historia que tenemos, el mundo hasta ese momento solo existía en Europa, nosotros no pintábamos nada, pero conquistó todo el mercado la baja fermentación. De ahí muchas cervecerías migraron a producir estos estilos. Menguó mucho, quedaron solo 2 cervecerías que en ese momento siguen siendo propiedad de la Oetker, sigue siendo la productora de cerveza tradicional bávara. Y el resurgimiento, como muchas de las cosas del estilo dado en el siglo XX, viene a finales del siglo XX de la mano de los cerveceros artesanales americanos y canadienses. Entonces, como muchas cosas, como las IPAs, como muchas cosas. Recuerden que en el siglo XX, después de 1940, prácticamente la cervecería artesanal desapareció y fue conquistada por la cervecería industrial de una manera bruta y abrupta. Lo vivimos en Colombia, pues obviamente yo no lo viví, pero nuestros padres, nuestros abuelos lo vivieron. Nosotros acá en Cali teníamos una cervecería que se llamaba Cervecería Toro. En Caldas tenían una cervecería que se llamaba Cervecería La Violeta. Y lentamente Bavaria empezó a comprar las cervecerías, absorber los productos y desecharlos para seguir montando las cervezas de baja fermentación que tienen el público más amplio y bueno, la historia que ya todos conocemos.
Pero volviendo al tema, sin irme tanto a las ramas, es una maravilla, es una delicia que esta cerveza haya trascendido en el tiempo, ya que una buena Berliner Weiss es espectacular. O sea, una buena Berliner Weiss a todo momento, pero si está haciendo el calor caleño, una buena Berliner Weiss. No, y si hablamos de las Berliner que tienen dry hop, que vienen siendo las versiones modernas, caseras, una cosa loca. Sí. Entonces, ese es como el aporte histórico que podía conversarles así a grosso modo. Y arrancamos con los procesos. Listo, pero antes de arrancar de procesos, quisiera hablarles de ingredientes. Berliner viene de Berlín, obviamente originaria de la parte de Berlín. De hecho, es una mezcla de historia también ahí. Napoleón cuando hizo la toma de Berlín a Francia en el 1800, a inicios del 1800, se encontró con esta cerveza y la bautizó la champaña del norte, precisamente por su baja densidad, su bajo cuerpo, su alta carbonatación y su tomabilidad impresionante en el verano. El man la bautizó la champaña del norte, se la trajo a Francia y de ahí también vienen otro tipo de cervezas pues del norte de Francia, pues unas influencias del norte de Francia. Entonces todas estas cervezas tienen cierto grado de entrelazado, los más puristas lo niegan, pero pues todos sabemos que hay un montón de influencias notorias, ¿no? Como zona de Nueva Valonia, su historia con las Lambic, todo, vienen los microorganismos, van hacia ese tipo de fermentaciones mixtas. Y bueno, para hablar de ingredientes, Berliner Weiss, Weiss es blanco, blanco en la cerveza significa trigo, aquí y en cualquier lado. Normalmente, históricamente, son 50-50 el grain bill. 50% malta base, históricamente es Pilsener alemana, 50% trigo malteado. El trigo malteado puede ser trigo blanco o trigo rojo. Con el trigo rojo hay ciertas complejidades, con el trigo blanco hay ciertas complejidades, es una delicia. Pero ese es el grain bill habitual, miti, 50% Pilsener, 50% trigo, básicamente funciona de una manera espectacular. ¿Qué pasa? Ya cuando uno le mete cereales crudos al asunto, puede mejorar un poco esa sensación aterciopelada en boca. Entonces, ¿qué uso yo en mis Berliner Weiss? Que de hecho hoy cocino una Berliner Weiss temprano y la tengo en este momento en fermentación mixta entre una cepa de Kveik y los lactobacilos. Un 10% de cereal crudo es espectacular. O sea, hoy hice 20 litros de un mosto que tengo en fermentación mixta, usé 1.5 kilos de pilsen, 1.5 kilos de trigo y 300 gramos de cebada perlada, de cebada cruda, pero molida, casi que al punto del polvo. Ya, eso lo usé hoy como comentario ahí metido. En los ingredientes tenemos es eso. Cebada, 2 carriles, la cebada más básica, los trigos también lo más básico y los cereales crudos. ¿Qué pasa aquí en este punto? Es restringir cualquier tipo de carácter carameloso, cualquier tipo de malta oscura, cualquier tipo de carácter tostado está totalmente fuera de lugar, porque no hay soporte para ello. Es una cerveza que es, en paladar se puede decir que es transparente. En paladar se puede decir que entrega acidez limpia, grano, tomabilidad, carbonatación, retrogusto, herbal, poco cítrico, limón, ¿ya? Es no usar para nada ningún tipo de malta caramelosa, ningún tipo, ni siquiera la Carapils, que es tan leve, o la Carahels, que es como con esos aromáticos, sencillamente la saca de estilo y no hay manera de equilibrar eso. Yo quiero decir algo en particular ahí, es que uno puede hacer una muy buena cerveza solamente con malta pilsen, por ejemplo. Uno puede hacer una saison solamente con malta pilsen, no necesita echarle cualquier otro tipo de malta más compleja
porque igual ese tipo de cerveza, por ejemplo, es orientada a la levadura. En este caso, pues estamos hablando de una Berliner Weiss que en cierta forma gran parte pues del protagonismo ahí, sobre todo el protagonismo lo da también los lactobacilos por la acidez láctica, con un soporte, como está diciendo Carlos, de la malta, ¿no? Pero como decíamos, o sea, uno puede perfectamente hacer una cerveza con menos cantidad de malta posible. Yo sé que hay personas que les gusta el sabor al caramelo y todo ese cuento, pero en esta cerveza en particular, cualquier, digamos que malta que se le agregue, que se desvíe como ese sabor a galleta, como ese sabor como a pan fresco, puede estar afectando ya la como tal el estilo, y puede estarle mermando puntos en un concurso, que es en este caso pues lo más importante. Pues para mí lo más importante es que uno quede contento con lo que hizo. Por eso, y hay gente que le gusta el caramelo y va a ser feliz. Pero en una Berliner Weiss con caramelo sí, definitivamente Por eso no es Berliner Weiss. Importantísimo aclararlo y que sea prioridad es buscar los ingredientes con la mayor frescura. Ustedes no se imaginan el impacto que tiene lo que es malta de un costal recién abierto, que ha estado bien pues en condiciones tranquis, fresco, libre de humedad, baja temperatura, a un costal que ya lleva abierto 6 meses, se ha sufrido un montón. La malta también sufre, al igual que los lúpulos. No tiene ese mismo impacto tan dramático, esa curva tan dramática de daño, pero si se hace con malta fresca, con ingredientes de buena calidad, vas a lograr retener esos sabores. Es importante, en mi caso, lo que yo hago es comprar el costal completo de Pilsen cerrado, abrirlo y o lo empaco al vacío ya con las cocciones que tengo planificadas, o lo meto en un tarro que es con presión, que cierra, tapa rosca a presión, cosa que no se vaya a poner la malta un poco rancia, sí, no vaya a perder características aromáticas, porque todo eso va a dar a la cerveza terminada. Todo va a dar a la cerveza terminada. Entonces, volviendo al tema, en cuanto a ingredientes, básico, cebada 2 carriles, puede ser americana, puede ser alemana, que esté fresca a lo mejor, trigo malteado, trigo crudo, cebada perlada. Hay un ingrediente que me fascina para esta cerveza que se llama espelta. La espelta le da un perfil espectacular. Es un poco costosa, pero pues para nosotros como cerveceros caseros, discutir del precio de un kilo de espelta es un sinsentido. La espelta da un sabor, a mí me da la impresión que le añade una capa extra de sabor a la cerveza. Es como le da un poco de complejidad sin sacarla de estilo, sino es como profundizar un poco más en ese trigo, sí, y en esa frescura como ese sabor a pan recién horneado. Es espectacular. Que para los que no están familiarizados con la espelta es como una especie como de trigo ancestral. Yo la primera vez que compré espelta fue aquí en Colombia, de hecho. Lo primero que me llamó la atención fue pues ver que es idéntica al trigo, o sea, uno la ve, parece un trigo rojo. Y segundo, es aromática, o sea, tiene como una componente aromático como relativamente dulzón. Y no quiero confundir, porque no es como la malta caramelo, que la malta caramelo se logra es más como a punta ajá. En este caso es más como un dulce, como más agradable, que cuando digamos que agrega en pocas proporciones en este tipo de cervezas, le genera como un soporte muy interesante a la acidez pues, de la misma. Absolutamente. Había que hacerla en esta parte de ingredientes, había que hacer la mención de la espelta, porque es brutal el aporte que le da a las cervezas tipo sour. Le da un aporte espectacular. No me ha parecido tan puntual en otros estilos como lo es en estas sours y como lo es en
en las cervezas crudas, que ahorita vamos a hablar de cervezas que se hacen crudas, cervezas que se maceran, se calientan y no se hierven. Pero bueno, pasando ya a macerado, no sé si por ahí hay preguntas que tengan que ver de ingredientes y algo así, pues nos las hacen llegar acá. Por acá alcanzo a leer dónde se puede conseguir la espelta en Cali, bodega cervecera. Tiene que pedir. Porque como no, ese es el asunto, o sea, ese tipo de Es que maltas. casi no la compran, si ustedes no la compran, bodega no la pide, si bodega no la pide, nos quedamos todos sin espelta. Y en paréntesis, la espelta yo la he usado en cervezas belgas, en cervezas, inclusive en IPAs, o sea, eso es como lo que decía Carlos, digamos que es un ingrediente especial que tal vez de pronto no es muy conocido, pero cuando uno lo agrega a ciertas cervezas, eso le da una complejidad. De complejidad, ¿sí? Es como una capa de sabor y es única. Es rica, tampoco les estoy diciendo que le metan espelta a todo, ¿no? Ajá. La próxima blonde con espelta, no. O sea, es tampoco restringirse, porque uno, como cerveceros caseros, tenemos la patria potestad de hacer lo que nos da la gana. Uh-huh. Pero para las sours va espectacular, de verdad. Porcentaje que debería usar de espelta. Yo uso 25% cuando quiero que se sienta. Pero he usado hasta el 50% cuando de verdad quiero sentir el sabor. Bueno, de hecho eso es un truco. Si querés saber a qué sabe un cereal en una cerveza, que se note, que se pase el aporte claro que te está entregando el cereal a la cerveza, 50-50 con malta pilsen. Te haces un mostito, lo fermentas lo más neutro posible, 0,5 a 18 grados centígrados, 20. Ahí te vas a dar cuenta qué aporte le está entregando tu nuevo cereal o el cereal que quieres probar a la cerveza. Y ya de ahí tienes una imagen mental con la cual puedes trabajar para diseñar tus recetas con ese cereal. Pero aclarar pues también que no es todo cereal, ¿no? Porque si uno le va a agregar 50% de una malta tostada, por ejemplo, ahí sí hace uno una cerveza ceniza. Es más como... Aunque hay una cerveza legendaria, ¿no? Pues sí, hay una cerveza Rausch, legendaria. No sé hay una cerveza legendaria que tiene 50% de cebada tostada. El asunto es guiarse con el proveedor, pero realmente lo que dice Carlos, igual yo también he escuchado eso en diferentes entrevistas con otra gente cervecera pues famosa, es si uno quiere sentir el sabor importante de una malta, más del 40-50% para poder saber cuál es el aporte a la... Y la espelta, cerveza. sí, la espelta viene malteada. Es como Cristian me está aquí. Ok. Sí, la espelta ya viene malteada. Sí. Bueno, De hecho, ya hasta a estas alturas del partido se está malteando avena. Y eso, se la avena. Bueno, en fin, ya estamos cambiando de tema. Vamos por las ramas. Bueno, volviendo a ingredientes, pasamos por las maltas. Vienen los bichos. Quienes acidifican, quienes fermentan. Y esto lo vamos a hablar de ingredientes. Ahora en técnica lo termino de profundizar, ¿listo? Tenemos dos técnicas. Está el fast souring y el kettle souring. Traducción, acidificación rápida o acidificación en olla. ¿Cuál se usa? Dependiendo de la técnica y el gusto del cervecero. A mí me ha funcionado muy bien ambos, pero me quedo con el kettle souring por estabilidad. Luis, fast souring. Absoluto. Sí. Entonces, es experimentar, buscar qué funciona más. Los microorganismos, podemos agregar microorganismos para acidificar en el kettle souring desde yogur sin azúcar. Podemos encontrarlos como los lactobacilos para producir yogurt. Hay mucha manera de encontrar los cultivos acidificadores. Inclusive hay probióticos, ¿no? Pero aquí en Colombia no sé... Los Good Belly. Pero ¿es que consigue Good Belly? No. Por eso entonces no se sabe si... Pero en fin, los probióticos, cuando ustedes buscan probióticos, ahí se van a dar cuenta que tiene ciertas cepas de lactobacilos, pues. Sería como experimentar con eso, si es que... Pero no fue un concurso, pues, pero... Tal cual. Por ahí preguntan lo de la malta 6 hileras. Al final, en preguntas, te comento te doy la respuesta de lo de las 6 hileras. Con ingredientes se busca que la levadura, la fermentadora como tal, la que nos va a dar la fermentación, hay dos fermentaciones, ácido láctica y alcohólica. Entonces la alcohólica la hace Saccharomyces, se hace la que sea,
¿listo? Entonces buscamos es que sea una fermentación limpia, que sea lo más neutra posible, que sea champaña, ¿ya? No quiere decir que vayamos a usar levadura de champaña, que en algunos casos se ha hecho con resultados diversos. A nosotros, bueno, yo estoy hablando de las Berliner Weiss que he hecho, que me ha ido muy bien. US05 a 18 grados centígrados, absolutamente neutra, deja brillar el grano, la acidez se siente espectacular, buenísimo. Y de un par de años para acá, Bike, Bosque Bike, brutal para hacer Berliner Weiss en 7 días. Sí. También hay una mezcla entre lactobacilos y Bike. Los lactos hacen una fermentación ácido-láctica mientras la Bike arranca a comer, que eso se los puede explicar un poquito más Sí. Luis ahorita. Pasemos de ingredientes. Normalmente los lúpulos no tienen expresión directa en una Berliner Weiss histórica. ¿Por qué? Si nosotros agregamos lúpulo en el hervido, vamos a inhibir totalmente cualquier tipo de acción de los lactobacilos. Memorícense esto: los lactobacilos son el microorganismo más cobarde que hay. O sea, si les agregas un poquito de lúpulo, si te pasas de 3 IBUs, no van a funcionar. Entonces hay que tener en cuenta eso para la fase láctica. De igual manera también se puede acidificar con estreptococos, pero los estreptococos también, después de 10 IBUs no van a trabajar. Entonces si te vas a inhibir a 3 IBUs o a 10 IBUs, es una cuestión demasiado cortita en espacio como para tomar una decisión de esas. Además que el amargor pelea con como que tiende como a no cuadrar con el acidez. Casca durísimo con la acidez. Y eso es algo que en cierta forma yo quiero también decir, que uno siempre tiende a agregar el lúpulo a las cervezas porque a uno le gusta mucho el sabor del lúpulo, ¿no? Y yo les digo sinceramente, yo mis primeras pruebas de cervezas ácidas, no necesariamente Berliner Weiss, pero igual cervezas ácidas que llevaban lactobacilos, siempre mi impulso era agregarle 10, 15 IBUs y siempre la embarraba porque no acidificaban. Ya, entonces tienen que tener eso en cuenta. Claro, si quieres inhibir el crecimiento del lactobacilo o de cualquier otro tipo de bacteria, pues cero. Obviamente, esto lo voy a repetir a lo largo de toda esta charla, obviamente el aseo es fundamental, la sanitización es fundamental, todo lo que tenga contacto con la cerveza tiene que estar limpio. No te estoy hablando de una esterilización porque no tenemos un autoclave ni vamos a autoclavar todo el equipo, pero que todo esté limpio, listo, que esté absolutamente impecable, lavado con jabón neutro, agua potable, de manera que no vamos a echar a perder un buen mosto porque nos ganó la carrera algún otro tipo de microorganismo. Y bueno, hasta ahí con ingredientes. O sea, es que realmente la Berliner Weiss es una cerveza sencilla que tiene todo un campo maravilloso por mostrar. O sea, los ingredientes son sencillos, las técnicas son sencillas, hay que pulirlo dependiendo de lo que uno quiera, pero realmente es una cerveza que deja mucho para trabajar y uno aprende mucho trabajando con ella. Entonces, en técnicas, macerados clásicos. Yo busco mostos muy fermentables. Macero entre 61, 63, 64 grados centígrados. Mostos muy fermentables. Por encima de la hora mínimo, cosa que las enzimas tengan suficiente campo de acción, tengan suficiente tiempo para actuar, para desdoblar todos los almidones, para que no quede ningún tipo de almidón presente. Y es muy importante que en esta cerveza no nos queden almidones flotantes, o sea, amilosas, que son como unas redes, cadenas, pelotas de almidón, que no nos queden ese tipo de almidones después del hervido, porque como tenemos acción bacteriana, acción de bacterias, el almidón es el principal alimento para ellas. Entonces, si nos quedó almidón, ya tenemos un gran
factor de riesgo ahí, ¿ya? Macerado, sencillo. ¿Cómo lo hago yo? Básicamente caliento agua hasta 68 más o menos, 69 grados centígrados. Mezclo las maltas, esto baja entre 61 a 63. Reposo 40 minutos, recirculo, subo la temperatura hasta 72 para poder disminuir la viscosidad, aumentar un poquito mi rendimiento. Lo mando a hervir, hago lavado con agua a 75, que dependiendo de la composición de mi agua, la mando ácida, o pues si tengo una alcalinidad residual baja, pues no tengo por qué corregir esa acidez. Lavo el grano, lo mando a hervir, sencillo, macerado sencillo. De aquí, después de macerar, al punto de hervir, es donde cambian todas las técnicas. De aquí es donde esta cerveza se diversifica completamente. Bueno, antes de que toque ese tema, aquí la gente está preguntando sobre el reposo proteico. Entonces, no sé si... Antes de arrancar a lo del hervor y todo eso, Luis les va a hablar tanto de reposo proteico como de cocciones. Bueno, ese de cocción, sí, exactamente. Es puntualísimo hacerlo en este momento. Tú me dices si después o continúas con él. Ven y yo explico una cuestión de actividad enzimática y... Diga yo, el Minion va a recargar, ya venga, hágale. Me encantan estas charlas. En actividad enzimática es muy importante darle el tiempo necesario, o sea, un tiempo prudencial para que todos los almidones y todas las reacciones de transformación en fermentables se den. ¿Por qué? Porque el trigo normalmente tiene una carga alta, aunque ya los trigos modernos y las maltas modernas tienen una capacidad enzimática, una capacidad diastática suficientemente grande para degradarse ellas mismas de sus almidones a azúcares, pero es mejor tirarse esos 10 minutitos extra recirculando, cosa que no vamos a correr riesgos de una cerveza o dulce o una cerveza con almidones. Normalmente yo me hago 1 hora y media de macerado cuando voy a hacer una Berliner Weiss, una Gose, cosa que vamos a tener un mosto bastante fermentable. Evitar al máximo agregar azúcares externas, aunque suena tentador para bajar el cuerpo y darle un kick de alcohol. Evitar al máximo agregar ese tipo de azúcares de hervido, aunque yo sé que me estoy saltando hervido, pero eso también es de ingredientes, porque es muy sencillo dejar una cerveza sin soporte, dejar esta cerveza sin soporte. Recuerden que las cervezas, entre más bajas en gravedad inicial, entre más bajas de densidad antes de arrancar a fermentar, son cervezas que son más delicadas. Es por eso que en una blonde, en una light lager, todo se nota. Entonces es evitar tener eso, y es mejor macerar más tiempo, tener con tal presencia que todo lo que estamos macerando y todas las reacciones se dieron. ¿Listo? Es muy importante que el mosto sea muy fermentable para poder lograr ese cuerpo ligero. Y listo. Volvió Luis, que les va a hablar de la decocción. De cocción. Entonces, estamos hablando de macerado. Macerar en el rango más fermentable, 60-64, donde la beta-amilasa hace las suyas. Y tradicionalmente a esta cerveza se le hace una técnica que es de cocción, precisamente para poder tenerle más complejidad de maltas. Por lo sencilla que es, hay que darle ciertas notas, y para eso la decocción. Y hay que tener en cuenta también que esta cerveza es una cerveza histórica. Uno está acostumbrado a ver en las cervecerías todo este equipo de acero inoxidable, pues, en el cual hay ollas gigantes de metal y todo ese cuento. Pero en ese, o sea, antiguamente pues tener una olla metálica, inclusive de cobre, eso era un lujo, ¿no? Entonces la gente utilizaba pues otro tipo de equipo
muy rudimentario para hacer estos calentamientos. Usaban pues digamos recipientes pues de madera, de pronto una olla metálica muy pequeña, bueno, en fin. Entonces, para ellos poder subir la temperatura de las maltas, de la maceración, les tocaba hacer la decocción. Y la decocción es lo que está pues hablando Carlos, que es básicamente el concepto de la decocción es tener una maceración a una temperatura dada y básicamente calcular la forma de coger parte de esa maceración que incluye la malta, incluye ya como el mosto, y agregarlo pues en otro lado, a calentarlo en una olla más pequeña y reincorporarla de nuevo después de que se ha hervido, reincorporarla a la maceración para hacer otro reposo adicional. Entonces, subir el escalón de temperatura, aumentarlo. Entonces, si estamos a 60, hago una decocción, la devuelvo, subo a 68. Exactamente. Entonces, como decía Carlos también, eso genera como unas reacciones Maillard, que son como caramelización de los azúcares de las maltas, y eso lo que hace es generar complejidad pues o una acentuación del sabor de la malta. Entonces, hay otro tipo de cerveza en las cuales se hace triple decocción, o inclusive en esta se podría hacer triple decocción si usted quiere, puedes hacerle le quiere sacar, si quiere sacar todo el sabor de la malta. Un ponche de sabor. Exactamente, pero entonces como estamos usando mucho trigo, lo que hablaban pues ahí pues en las preguntas, básicamente uno puede hacer un reposo de proteínas y sacar, o sea, yo utilizo un software particular, se llama Beersmith, no sé, ustedes... Buenísimo. No sé si ustedes utilizan otro software en particular o si ayudan pues con Brewers Friend y Beersmith son muy buenos. Ya, entonces por ejemplo yo le puedo ser sincero, yo no me grabo todo ese tipo de cosas en la cabeza porque para mí yo es como cocinero pues usando ingredientes para hacer mi propia cerveza, ya, yo no me voy en la matemática a pesar de que soy ingeniero de sistemas, pues yo no me voy en la matemática de cómo hacer esto y aquello. El asunto es puntual, hago un reposo de proteínas y con el software calculo qué tanto maceración tengo que sacar para hacer el hervor. Yo hiervo eso por 15 minutos, entonces lo que hace uno es, tengo la reposo de proteínas, a los 10 minutos de reposo de proteínas, que ya digamos en cierta forma es el empaste, pues y ya está, digamos que está estable la temperatura, saco parte de esa maceración, lo que me diga el software pues para poder subir a la temperatura adecuada, adicional. Vos estabas recomendando una temperatura baja, pues yo utilizo una un poquito más alta, pero también tiene que ver con los microbios que yo uso, ¿no? Pues que eso es como, no todo está dicho pues en esa cerveza, uno trabaja conforme uno va viendo pues que van saliendo las cosas. Entonces el asunto es, saco con el software, calculo qué tanto tengo que sacar de la maceración para proceder a hervir. Yo hiervo y eso se demora pues unos 10, 15 minutos en hervir, ya sean 11 litros, 12, 15 litros, no sé. Espero otros 15 minutos durante hervor pues para que se hayan esas reacciones pues de caramelización de las maltas y luego reincorporo. Se devuelve servido al macerador. Entonces, en teoría, si estás en un reposo de proteínas constante, parte de esas maltas con mosto se van al hervor, se reincorporan y se sube la temperatura. O sea, no en ningún momento se puede descuidar la maceración. La maceración tiene que seguir constante porque pues lo que estamos haciendo es calculando una forma de subir temperatura, ¿no? Habrá gente que dirá, ay, que es que como pues, se van a perder las enzimas y todo el cuento. Hay que tener en cuenta que igual las enzimas no solamente están en la malta, también se han disuelto. Perdón, ahí un momentico con el helicóptero, con el sonido. Sí, no, muchachos, las enzimas ya están en solución y están trabajando. De hecho, sí, la primera decocción se recomienda después de los primeros 20 minutos de macerado. Y después de 20 minutos de macerado ya la solución está, o sea, ya todo está en solución y ya todo está actuando. Ya de ahí para allá la toma de decisiones no es por qué voy a hacer con esta cerveza, sino de lo que fue que voy a sacar. Ya después de 20 minutos ya tiene muy poca reversa. Uno deja que avance el tiempo, una hora y media, para tener la plena seguridad y tener un mosto estandarizado para uno, pero después de 20 minutos ya no hay reversa.
Entonces ahí se pasa a la decocción, que viene siendo hervir parte de ese macerado, 15 minutos, devolverlo al macerado, subir la temperatura con este pedazo de hervido. Y bueno, como le explicaba Luis, ese hervido sirve para generar melanoidinas, generar azúcares complejas mediante la reacción de Maillard, y eso nos va a dar complejidad a la cerveza. Nos va a dar un poco más de cuerpo, un poquito más de presencia de malta. Sí. De hecho, el toque que le da la decocción a la cerveza es espectacular. Y en esta cerveza de 3, no más de 4 grados de alcohol, eso se va a sentir. O sea, ese es el asunto. Una cuestión es tener una doble IPA de 7, 8 grados de alcohol. O sea, con 12 gramos de lúpulo por litro. En este caso estamos teniendo una cerveza totalmente transparente, diáfana, desnuda. Entonces ese esfuerzo, ese tiempo adicional de decocción va a permitir. Se nota y se siente. Sí, exactamente. Se nota, se siente y brilla. Entonces, en cuanto a Berliner Weiss, a mí la decocción me parece fundamental. No me la voy bien, y esto es una cuestión muy personal como cervecero casero, no me la voy bien con las maltas melanoidinas para lograr ese efecto de cocción, ¿no? Porque nos han dicho, bueno, nos han instruido en los últimos años que un porcentaje del 4% de melanoidina del grain bill nos da como si hubiésemos hecho 2 decocciones en la cerveza terminada, y eso solo sirve para Dunkels. De resto, la melanoidina en una Berliner Weiss, en cualquier cerveza que requiera de cocción, que le metas melanoidina, queda como muy como queda metida. Queda súper artificial el sabor puesto. O sea, es como cerveza con sabe como ese sabor artificial de gaseosa, de Coca-Cola como Lux, de gaseosa Lux, ¿sí te acuerdas de la Lux? Sí, claro. Queda como ese sabor. Uf, es que hasta la castalia, como viejo, ¿no? Entonces es restringirse con el uso de la melanoidina para hacerle el quite a la decocción, porque no hay manera. O sea, ya con la experiencia les puedo decir, no hay manera de hacerle el quite a la decocción. Si uno quiere la complejidad de ese tipo de compuestos en la cerveza, sí o sí la tenés que hacer. Entonces, ¿qué se recomienda? Olla de acero. Cualquier cosa, pero de acero. Si usted pasa parte del macerado a decocción en una olla de aluminio y lo empieza a hervir, se va a tomar la olla de aluminio. Porque tenés un pH de 5.3, 5.2, en algunos casos 5.0, 4.9. Lo estás hirviendo, está acelerando todo tipo de reacciones, y ese pH ya es suficiente para acabar con la capa inerte o la capa no oxidativa del aluminio. Ya lo estás disolviendo, lo devolves a la cerveza y eso sigue en solución hasta la botella, y la botella pasa al cuerpo. Entonces no se recomienda hacer este tipo de cosas en vainas que no sean de acero. Tiene que ser acero o esmaltados, pero ollas esmaltadas de más de 10 litros es un despropósito. Tienes toda la razón. O sea, uno de pronto cuando está muy nuevón uno hace una decocción, uno deja eso quieto, resulta ser que toda se revuelve mucho la malta que está en solución. Es una convección brutal. Se puede pegar en la olla. Remuevan eso. Eso toca todo el tiempo revolver. Una vez comienza a hervir, eso uno revuelve durante 15 minutos. No puede uno descuidar la olla, porque o si no, pues queda la malta pegada. No, claro, se te pega como se te pega el arroz. Exactamente. O sea, literalmente sucede esa vaina. Ajá. Y se hace lo que dijimos, la decocción se hace con el mosto y la malta. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo he hecho yo? Cucharón o jarra de líquido y cucharón o jarra con guante, obviamente, con los guantes que resistan el calor. De malta. Tiene que haber grano ahí, no solo se hierve el líquido, tiene que estar el grano, porque el grano es el que va a hacer esa bella conjunción entre azúcar y proteína. Se forma reacción de Maillard, se pegan y generan unas cadenas largas que son divinas y son deliciosas. De hecho, eso es lo que le da el color precioso a la carne cuando entra al asador, las reacciones de Maillard, los glucósidos con las proteínas. Pero bueno, siguiendo con el tema, así se macera
una Berliner Weiss, pues con estos tips, cada uno de ustedes. O sea, a ver, es que la Berliner Weiss y estos estilos, como se los comenté al inicio, son muy del cervecero y hay muchas técnicas para lograrlo. Nosotros Sí. estamos dando tips útiles en cada punto para que ustedes logren las cosas a medida de sus necesidades, a medida de su experiencia, a medida de su equipo. ¿Por qué? Al final les voy a decir cómo hago yo una Berliner y cómo la hace él y van a ver que son totalmente distintas. Sí. ¿Ya? Entonces, continuando a esto, viene una fase que es el prehervido y vamos a hablar de prehervido y creo que es la única cerveza en la que vamos a hablar de prehervido como tal de todas las que tenemos, porque aquí es donde se parte en dos la historia de la Berliner. O haces kettle souring o haces fast souring o la haces cruda. Y la cruda también puede hacerse fast souring, pero no kettle souring. O bueno, también se puede hacer kettle, pero, Podría pues, ser, sí, pero no tiene sentido. Bueno, pero no tiene sentido, pero bueno. El caso puntual es, terminamos de macerar, sacamos mosto primario, bien. Tiene que ser un mosto por ahí de unos 12, 13 grados plató. Lavamos grano, recirculamos. Sacamos primer agua de lavado, creería que ya a nivel casero a 20 litros es suficiente con eso. Si se necesita lavar una segunda vez, ahí se tiene que corregir pH a debajo de 6, 5.8, unos 3, 4 litricos y guardar esa agua como para completar el hervor si es que lo necesitan. Y empezamos a subirle la temperatura al hervor. Tenemos ahí en la olla una vaina que está entre 7 y 10 grados plató. Esto en densidad original es como entre 1032 sí, más o menos. 1042. 40, sí. Ya. Tenemos 1.042, 1.032. Le empezamos a subir la temperatura. Y tenemos claro que estamos haciendo una Berliner Weiss. ¿Qué hacemos? Es el punto de tomar la decisión. La quiero hacer cruda, sin hervir. Quiero hacer fast souring, que es acidificación rápida con un convoy de microorganismos que ya debo de tener listos. O se los voy a tirar a la cerveza en cierto orden. O voy a hacer kettle souring. Vamos a dividirlo en dos. Vamos a hacer kettle souring y fast souring. ¿Listo? Yo les voy a explicar el kettle souring y yo les voy a explicar el fast souring, ¿va? El kettle souring, ¿qué es? Después de uno subir la temperatura, rompe a hervir. Normalmente en la técnica tradicional, al primer rotura de hervor, que empieza el hervor ya vigoroso como tal, agregamos la primera carga de lúpulo que nos va a dar amargor. En la Berliner Weiss no hay lúpulo. En este instante no hay lúpulo. ¿Ya? Porque donde le agreguemos lúpulo, cuando hablamos de los ingredientes, inhibimos la acción de los lactobacilos, que son microorganismos preciosos, útiles, pero extremadamente cobardes con cualquier otra cosa que se sientan incómodos. Entonces, si le agregamos lúpulo en este primer hervor, no vamos a hacer nada. ¿Cómo se hace el kettle souring? Hervimos, yo lo dejo hervir de 10 a 15 minutos tranquilamente. No le agrego nada, ni nutriente, ni weird flock, no le agrego nada. Simplemente hierve, cronómetro, dan 10 minutos, conecto mi equipo de enfriado y empiezo a recircular en la olla y empiezo a enfriar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy bajando brutamente la temperatura de hervido de 97 grados que hierve acá en Cali a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Lo bajo hasta llegar a los 40, 38, 36. ¿Listo? ¿Por qué lo bajo a esa temperatura? Porque ahí en esa olla voy a sembrar mis lactobacilos o mi cultivo láctico para que me genere esa acidificación limpia, que me genere esa parte, esa fermentación ácido láctica, la quiero en la olla. Por eso se llama kettle souring o acidificación en olla. Hiervo, enfrío, después de enfriar, siembro los lactobacilos. Pero no es tan fácil como se dice ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener una atmósfera inerte. Donde tengan acceso a oxígeno,
Los lactobacilos te van a dar ácido butírico y o sucedáneos del butírico o cualquier cosa que tenga que ver con oxígeno, y estos huelen desde vómito a pañal de bebé. Entonces no puede haber oxígeno. ¿Cómo lo logras? Sencillo. ¿Ustedes se acuerdan del vinipel? No sé cómo le dicen en otros lados, pero este papel de vinilo transparente de cocina para envolver cosas. Cuando llegas a la temperatura ideal, para mí son 38 grados centígrados, 36 grados centígrados, envolves la olla completamente arriba con vinipel, agregas los lactobacilos y purgas completamente el espacio de cabeza, la parte de arriba, le conectas una manguera de CO2 o de nitrógeno o de cualquier cosa que desplace el oxígeno y purgas completamente el oxígeno que esté en la parte de arriba de la olla y dejas ahí. Cerrás y dejas con la menor cantidad de oxígeno posible y en ambiente de temperatura lo más controlado. A los lactobacilos, como en el cumis, les fascina estar tibios. Tibios es la temperatura de nosotros. 37 grados centígrados es perfecto para ellos. Por ahí ya alcanzo a leer dónde se pueden obtener los lactobacilos. Tenés 3 opciones. La primera, comprarlos. En Cali se obtienen en Frutaroma. Venden unos sobrecitos listos para hacer yogurt o kumis. Esos funcionan perfecto directamente. La segunda, venden todavía, creo que es el último yogurt comercial que viene sin azúcar y con los cultivos full, que es el tapioca. Ese tapioca sin azúcar con creo que es 30 gramos por cada 10 litros, ya es más que suficiente de microorganismos. Es más, medio vasito de yogur para 20 litros es suficiente, un vasito de yogur para 50 litros es suficiente. Te lo tiras con todo y yogur, aunque hay cerveceros que dicen que la grasa, el kumis, se te va a tirar la espuma. No va a tener espuma por la acidez. Primero, aunque hay manera de proteger, se me está olvidando de punto. Hay manera de proteger la espuma de la cerveza y es preacidificando antes de sembrar los lactobacilos, ¿ya? Pero bueno, para responder la pregunta de los lactobacilos, los compras en Frutaroma, los compras en tapioca o los cultivas vos mismo, que haces como lo que hace este man, que es una mezcla de kebike con los bichos y él hace fast saboring. Ahorita les explica eso. La preacidificación del mosto es importantísima. ¿Por qué? Porque vamos a poner con los términos técnicos completos, pero si no preacidificas el mosto, vas a acabar completamente con la espuma y vas a tener un par de problemitas más de estabilidad. ¿Qué es preacidificación? Ya terminamos, ya enfriamos, o yo esto lo hago mientras va enfriando. Sí, prende la luz, por favor. Y es agregar una cantidad de ácido láctico o fosfórico. Yo prefiero el láctico para estos fines. Ácido láctico comprado de tienda química, pero que esté fresco, porque el ácido láctico también se pone rancio. Y el ácido láctico rancio sabe horrible. Tiene un sabor manchoso asqueroso. Y básicamente es bajar el pH del... Es que estamos en Jamundía, hay un montón de zancudos. Y es bajar el pH de la olla, del líquido que hay en olla, de 4.95, tiene que haber terminado el hervor, bajarlo a 4.4, 4.2. La preacidificación se puede hacer durante el proceso de enfriado, pero sí se hace después de terminar el primer hervor, en el caso del kettle souring. Se hace justo en ese proceso, que llegues ahí, que bajes de 4.5 el pH, ya vas en zona segura. Y ahí ya inoculas tus lactobacilos, cerras tu olla para que no le vaya a entrar oxígeno, barresle el espacio de cabeza para purgar el oxígeno que queda y tratas de dejarlo lo más cercano a 35-38 grados centígrados, y así en 24 a 36 horas vas a tener un mosto que ha bajado de 3.8, 3.6, 3.4. Yo paro y empiezo a hervir entre 3.5 y 3.3.
es una belleza. Después de que termine esta fase de acidificación, se quita el vinipel, todo hay que aclararlo, se quita ese papel, hiervo la cerveza y después de hervir la cerveza, como ya tengo lo que necesito, que es la acidificación láctica, hiervo, le agrego lúpulo, obviamente es un lúpulo muy medido y es un lúpulo que va de 5 a 8 IBUs porque el amargor no hace parte del estilo, el amargor hace parte, es simplemente para contrabalancear un poco, pero se mete esa cantidad de lúpulo y de hecho uso lúpulo noble, Saaz, Sí. o los nuevos nobles, Loral. Está gigante en Mazancudo. Marica, es culo zancudo. Es lúpulos de los nuevos Loral, Sí. o los franceses Triskel. También funciona buenísimo los americanos, Cascade, los clásicos. De hecho, cualquier lúpulo funciona. Pero que no nos vaya a dar ese aporte de amargor horrible porque el ácido y el amargo chocan. Pero tampoco el aroma. Es que es el asunto, es que uno puede tener una cerveza Berliner Weiss con dry hop de Mosaic o de Asaka o de todo esto, de Citra, y quedan muy deliciosos, pero se sale el estilo. Ese es el problema, se sale el estilo. Entonces, lo más Y es importante. difícil equilibrarlo. Exactamente, entonces, como estamos hablando de un concurso, de un estilo en particular, específico, entonces toca restringir los lúpulos, porque es que el estilo, si ustedes lo leen, ahí dice que casi que nula el aroma del lúpulo. No huele a Una lúpulo. Berliner Weiss No clásica. huele a lúpulo. Si van a declarar una Berliner Weiss que tiene dry hop, declaren el dry hop. No es obligación declarar el lúpulo. Porque también me he encontrado en copas que Berliner Weiss con dry hop de Mosaic. No, Berliner Weiss con lupulado en frío, lupulado en seco. Uno sabe lo que le está esperando en la copa. De todas formas no, pero se sale de estilo. Tocaría, Se sale del estilo. Tocaría ponerla como American Wild. por ejemplo, o algo Como así. American Wild. No va a ser una Berliner Weiss histórica. Exactamente. Y esa es la técnica de kettle souring. Después se hierve normal, se agrega lúpulo de amargor. Este lúpulo tiene también una función impresionantemente valiosa y es proteger a la cerveza de cualquier otro tipo de contaminante, porque el lúpulo es antibiótico bacteriostático básico para la cerveza. Después de esto, ya a fermentar con la cepa más neutra que se tenga y listo. Terminas como cualquier cerveza, carbonatas de 2.8 a 3 volúmenes, tenés tremenda Berliner Weiss en tanque. Y ahí les dejo a Luis, voy a ir a cargar cerveza, que él les va a comentar No, lo de ¿cuál fast es, souring. weón? De izquierda a derecha, la segunda. Aquí está un amigo mío, Alejandro Celi, saludos, viejo hermano. Bueno, yo hago la cerveza de forma diferente, un poco más tradicional. Al inicio pues igual de hacer esta técnica o este proceso pues de acidificación y de cervezas crudas, tuve un poquito como de temor precisamente pues porque estamos haciendo una cerveza cruda, tradicional y pues haciendo el proceso de fast souring. Anterior de esto yo cuando traté de hacer una Berliner Weiss lo que hice fue primero agregar la levadura, luego agregué los lactobacilos. Eso es un proceso más tradicional en el cual pues puede uno tener una cerveza en 6 meses acidificada, pero pues digamos que esa es otra forma de lograrlo. Entonces digamos que en búsqueda de tener una cerveza ácida rápida le encontré pues el proceso de fast souring, que consiste básicamente en lo mismo que decía Carlos, pero en vez de acidificar, hervir y luego inocular levadura, lo que va uno a hacer es simplemente inocular los bichos sin necesidad pues de hacer ese proceso de hervor. Entonces, ¿cómo logro yo una Berliner Weiss? Entonces, estamos hablando del proceso de macerado, todo tal cual. Luego ya cuando el mosto está listo para hervir, lo que hago es colocar el mosto en la olla, tener todo listo. Si voy a hacer una con serpentín de inmersión o algo por el estilo, tengo todo eso preparado, listo, desinfectado, con todo totalmente desinfectado, el fermentador, todo eso. Entonces, básicamente lo que hago es proceder a entre comillas, hervir o calentar el mosto y llego hasta una temperatura, trato de rápidamente llegar a la temperatura 95 grados centígrados.
A 95 grados centígrados es como digamos el borde o el límite para uno producir el precursor del DMS, que es SMM, creo que esas son las siglas de este componente químico. El DMS, si ustedes no están familiarizados con este sabor indeseado en cerveza, es básicamente como, si mal no estoy, como maíz, como un cereal ahí como raro pues en la cerveza. Esto usualmente es fácil de lograr de pronto con una cerveza, con una malta Pilsen, ¿ya? Aunque yo he hecho cervezas crudas con malta Pilsen sin ningún problema. En otras maltas como la malta Pale de pronto ese precursor no está ahí como tan arraigado pues ahí en esas maltas. Pero entonces el asunto es llegar hasta las 95 grados centígrados y una vez llegue a esa temperatura rápidamente proceder a enfriar el mosto, al menos que digamos que no demore más de un minuto bajarlo a 90, 85, sí, o sea, rápidamente bajar esa temperatura del mosto para evitar pues la presencia de SMM, que en la fermentación se va a transformar en DMS. S-metilmetionina. Bueno, ya ves. Entonces, eso es una parte clave de la elaboración de estas cervezas crudas. Entonces, lo mismo que decía Carlos, se baja la temperatura hasta unos 35, 32 grados centígrados y luego ya el mosto está listo para inocular pues con lactobacilos. Algo importante para hablar de las cervezas crudas es que, o sea, lo he presenciado en mis cervezas y lo he escuchado mucho en foros y en podcasts pues, de internet. Las cervezas crudas que se diferencian de las cervezas hervidas porque les queda como ese sabor como bien, entre comillas, crudo pues de la malta. O sea, ya en vez de, o sea, las cervezas quedan como con un sabor como más como harina de trigo, con un sabor como harina de trigo, que son bien características en este estilo. A veces hay gente que también nota como ciertos como aromas y sabores como a hay como a la paja, como a paja, sí, como a pasto seco. Exactamente. Entonces esos son como de cierta forma como ciertas capas, volvemos a hablar de las capas de como de complejidad que puede tener esta cerveza, ya, o sea, ustedes pueden básicamente hacer una cerveza Berliner Weiss con Kettle Sour y les puede saber muy chévere. Ahora bien, si la deciden hacer con la técnica de cervezas crudas, pues van a tener otro perfil un poco más diferente. De pronto para mucha gente del común les va a saber de pronto muy igual a las otras, pero de pronto un juez que tiene ya el paladar entrenado van a encontrar mucho más como descriptores en ese tipo de cervezas crudas, ¿ya? Entonces para las cervezas crudas pues es importante pues también tener desinfección, sí, sanitización en el equipo, todo el proceso, porque también estamos hablando pues que no vamos a agregar lúpulo en ese proceso, ¿no? Estamos teniendo una cerveza como a la intemperie de lo que pueda como pasar. Entonces lo que decía Carlos, si se puede bajar el mosto una vez esté ya frío durante el proceso a 4.5 de pH, ahí van a tener una capa de protección. Y ya luego al inocular los lactobacilos, sin hacer, en este caso estamos inoculando lactobacilos que son microorganismos que no necesitan oxígeno, entonces no estamos hablando de que vamos a airear este mosto, no, no se puede salpicar, no se puede hacer nada, o sea, el mosto sale de la olla y entra al fermentador sin salpicar, sin nada, sin o sea, pena ni gloria, quietico, queda ahí, se inoculan los lactos y se tapa como dice Carlos, y si es posible se purga pues el fermentador con CO2 y se espera pues un momento pues para la acidificación. Bueno, entonces esa es la parte de el lado crudo. Ahora siguiendo el lado del fast souring, que básicamente es lo mismo que el kettle souring pero sin hervir. Entonces estamos hablando de que ya una vez el mosto esté acidificado, que puede ser entre las 24 horas o 1 o 2 días pues. Voy a dar un paréntesis esto ahí depende de la temperatura a la que se tenga eso. Porque entre más cercano a la temperatura de comodidad de los microorganismos, más rápido vamos a tener los resultados esperados. Para esto, por más de que estamos en una ciudad caliente, porque Cali es caliente, a pesar de estas lluvias,
es caliente, se recomiendan estas mantitas eléctricas con control de temperatura, son buenísimas para mantenerlo a 35 grados centígrados. Si se mantiene la temperatura constante, en 16 a 24 horas ya tenés la acidificación controlada, ya tenés lo que necesitas. Si no, se puede demorar hasta 48 horas, sí. Y en algunos casos 72. Y hay riesgo ya. Y ya hay riesgo de otro tipo de bichos. Una vez, esto también como paréntesis enorme, me pasó que en un kettle souring se me demoró 3 días, o sea 72 horas, y se desarrolló otro microorganismo que tenía ahí en la cervecería. Pero en el momento de hervirlo, porque me arriesgué y seguí, lo herví, salieron unos tonos a guayaba madura y guayaba agria espectaculares, propios del microorganismo. Como no aislé el microorganismo, no hubo manera de repetir esa vaina, pero pues se dio, y eso fue una coincidencia feliz. Sí. Normalmente eso no es feliz. Si se contaminó, al carajo todo, ¿ya? Sí. De hecho, si ustedes quieren garantizar que la cerveza acidifique lo más rápido posible, para aquellos pues que están familiarizados con... Dios mío. Para aquellos familiarizados pues con un starter es básicamente tener un mosto más o menos 1 litro o 1,5 litros de 1,040 de densidad inicial. Ustedes pueden hacer un starter con los lactobacilos, asegurarse pues de no airear el starter, de purgar con CO2 pues el espacio que hay en esa botella, por decirlo así. Y si pueden echarle un poquito pues de cloruro de calcio o de sulfato de calcio a ese starter para promover el crecimiento de esos lactobacilos. Una vez ustedes hacen ese starter, así sea el día anterior, esos lactobacilos van a estar pero listos para cualquier cosa que les presente. Van a estar ready for action. Entonces, una vez ya tienen ese starter ya en funcionamiento, ya cuando agregan eso a un mosto a 32 grados centígrados, esos son felices, van a acidificar súper rápido. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Estamos hablando de pH y todo el cuento. Ya cuando baje el pH de 4.5, ya hay mucho menos riesgos pues, de que cualquier otra bacteria o microorganismos pues, que sea perjudicial para la salud se desarrollen en ese mosto. Pues para la salud no tanto, para la cerveza. Por ahí está la pregunta de que la acidez sirve para contrarrestar los microorganismos. Sí, precisamente por eso se preacidifica, o si se hace de manera natural se deja que baje allá, pero hay microorganismos que ni el alcohol ni el pH les hace cosquillas. Un ejemplo de ello es una Deckera bruxellensis. Si sí. Tenés alguna bruxellensis, una brutrua, no le va a hacer ni cosquillas. La única manera de matar eso es vapor, presión, peróxidos o diferencial de presión osmótica durísima. Entonces es tener todo limpio, y el pH bajo es para que las bacterias que pueden haber por ahí, bífidos, huevonaditas, bacilos, E. coli, se mueran y no nos vaya a afectar la salud ni la cerveza. Pero si tenemos una contaminación con bretanomices, con cualquier vaina, es más, la bretanomices a nivel industrial se lava con ácido fosfórico al 25%. O sea, también hay otra cosa para mencionar, no sé si estamos hablando muy técnicamente, pero los lactobacilos consumen algo del azúcar para producir ácido láctico, pero no te van a fermentar el mosto. Entonces por eso es el peligro, porque igual van a quedar azúcares ahí disponibles para cualquier otro bicho que queda esté un montón de comida. Queda un montón de comida, un bicho que supere estas barreras que le estamos poniendo, se traga todo, completo, y va derecho. Bueno, voy a volver un poquito. Alguien preguntó pues que cuánto se mantiene la cerveza a 95 grados centígrados. No se mantiene, llegó. O sea, se llegó y ahí mismo se baja, porque si no se corre peligro de que se genere ese compuesto para... El SMM se vuelva DMS. Entonces, pero pues las maltas modernas, ese precursor ya está muy bajo, más de unos 3, 4 años, creo que un poco más para acá en copas no me he encontrado DMS como lo encontraba antes. Hay una cosa también para mencionar, que cuando se tiene pues cervecerías, pues en cervecerías usualmente se llega a una temperatura más baja, no sé si es 90 o 85 grados centígrados, porque para bajar la temperatura de todo el tanque
pues de maceración a la temperatura apropiada, se demora más tiempo. Entonces ahí estamos hablando del tiempo de temperatura. Si vos tenés una cerveza a 90 grados centígrados con un poquitico más de tiempo, mientras va bajando, pues ahí va a matar más microorganismos. En nuestro caso, pues de cerveceros caseros, como la temperatura usualmente se baja más rápido, entonces es mejor llegar hasta 95, que es ahí un punto de pasteurización pues que mata casi todo, y bien rápido, o sea, lo más rápido que se pueda, se baja pues a la temperatura apropiada para... Con intercambiador de calor, sanitizado, limpio. O sea, yo personalmente yo le bajo la temperatura se me demora 20 minutos, pero de 95, digamos 85, son los primeros que 3 minutos, eran hasta menos. O sea, eso uno que baja inmersión, rápido, ¿no? Inmersión, sí. Bueno, esa es la parte de las cervezas crudas. ¿Qué pasa con las cervezas crudas? Entonces luego ya, bueno, yo había hablado pues de la complejidad que genera pues el sabor. Es algo que pues que quieren experimentar. Yo les recomiendo mucho hacer ese proceso. Igual yo considero que es una de las como piezas como que más me ha parecido que ha generado como ciertas reacciones positivas pues en las cervezas que yo mando a concursos. Lo otro es el fast souring, que lo que estamos hablando, no hervir, porque ese saborcito, ese aroma a limón. Exactamente, porque ¿qué pasa cuando uno hierve el mosto después de acidificar? Todo ese sabores y aromas delicados del lactobacilo lo vamos a volatilizar con un hervor. Es un arma de doble filo. Si lo hiciste bien, vas a volatilizar cosas muy bonitas. Si lo hiciste mal, vas a volatilizar cosas feas que no quieres en el mosto. Entonces eso hay que aprenderlo a manejar muy bien. Exactamente. Entonces ustedes, pues no sé, o sea, el asunto es, yo lo que hago es, después de la cerveza cruda, inoculo lactobacilo. Yo tengo una mezcla de lactobacilo y levadura Kebay. Afortunadamente ambos microorganismos funcionan como más o menos a la misma temperatura. Entonces como yo arranco esa mezcla promoviendo los lactobacilos al principio, básicamente lo que pasa es que en las primeras horas el lactobacilo acidifica, y ya cuando se cansa y cae o ya no tiene más que comer, la Kebay toma pues como el proceso y termina de fermentar la cerveza, y puedo tener una cerveza ácida sin nada de lúpulo pues en unos 5 días, por decirlo así. Pero de todas formas, como no todo el mundo tiene acceso a la Kebay, entonces lo que se puede hacer es, después de acidificar, esperar 1 o 2 días o estar midiendo el pH, y luego ya agregar pues una S05. S04 tiene esos aromas como frutales que de pronto no son. La S05 es neutra. Ojalá pues con un starter para que la levadura esté como vital, lista para fermentar, para que no haya como ese lag, como esa fase pues de crecimiento ahí en un mosto que ya está con bajo pH, que ya no tiene oxígeno, entonces es un medio muy agreste, ¿no? Entonces es mejor tener una levadura ya con un starter bien lista para fermentar. Ya ahí, preparado para eso. Preparado para eso. Ahí sí hay gente que sugiere que para evitar un shock pues de fermentación, lo que hacen es retirar, o sea, en el starter, hacer un 30% del starter con el mosto que ya está acidificado. Eso lo que hace es con la levadura se acomoda a ese medio previo pues a inocular, y ya cuando ya está pues ya cuando está lista pues se agrega pues, y ahí se sigue pues el proceso tal cual como lo había dicho Carlos. No sé si eso está muy técnico, no sé pues si... Igual pregunten, que para eso estamos aquí. Pero bueno, aprovecho este pedacito de espacio que hemos hablado de pH de 4 punto, 5 punto, y es importante recalcar y mencionar para todos los cerveceros caseros del Valle del Cauca que Hana Instruments es patrocinador de la Copa, y como patrocinador de la Copa, Hana le va a entregar a la mejor Berliner Weiss de Colombia un pHímetro con cuerpo de titanio, y está brutal. Lo tuve en mis manos hoy, de hecho lo tenía que traer para mostrarlo, pero pues... Lo probó. Los que... Lo probó en la cerveza que hizo. Ni siquiera lo saqué de la caja, weón.
O los que me conocen más o menos saben cómo funciona mi cabeza. Y bueno, se me quedó. Pero ese pHímetro está espectacular, de verdad. Lo tuve en mis manos, lo prendí. Es una berraquera. Y es más, yo lo quiero. Yo lo quiero en mi equipo de cervecería. Está genial, creo que cuesta como $90 y va a ser el premio a la mejor Berliner Weiss de esta copa. Entonces, a motivarse a hacer cerveza, porque los premios están buenísimos. Es un pHímetro Hanna. Hace 5 años los caseros soñábamos con tener equipos Hanna en la casa. ¿Va? Eso es como, cierro paréntesis. Volviendo a las cervezas, como tal, importantísimo aclarar la fermentación limpia, porque ya aquí ya terminamos con los mostos, con el fast souring, con el kettle souring. Por ahí veo una pregunta que dice que si es posible hacer con tapioca la acidificación rápida. Si logras hacer el trabajo mancomunado de microorganismos, se puede, de que se puede, se puede. Lo que pasa es que tapioca también tiene streptococos. Los streptococos son un poquito más rudos y tienden a formar una vaina que, ¿cómo es que se llama esto? Como donde forman biopelículas. ¿El pélico? Okay. No, pero los películas son divinos cuando se forman. Se me olvidó eso. Es una vaina que los microbiólogos manejan muy bien. ¿El acetoáctero o qué? No, es cuando forman muchos y arman biopelículas. Y la biopelícula es un cuento completamente aparte, que eso cuando uno lo hierve parece crema chantilly. No, en serio, güey. Y eso hay que sacarlo porque si no el boilover es inminente. O sea, no es tanto el proceso de acidificación, es más como el que puede generar problemas en el proceso. El boilover, claro. Y hay que ver si se puede lograr meterlos de tapioca con los muchachos, con los que bike. Sería genial. No lo he intentado, me gustaría intentarlo. De hecho, y también como cuña publicitaria, este señor está regalando el barro. Le está regalando los lactobacilos con Quebec listos para la copa. No es sino que se comuniquen con él y le digan cuándo van a pasar por ellos, que él se los entrega. O sea, más en bandeja de plata no se puede. Sí, yo no sé si la gente le da miedo usar esos de pronto, no sé. Como ya, anécdota, al menos yo un compañero Wilmer que vino ayer, por ejemplo, el primero que vino por esos microorganismos, y él me dijo, voy a hacer 2 versiones, una con tus microbios y una con la forma como yo hago las cervezas, y eso está bien porque en cierta forma no está poniendo pues todos los... Y no está comiendo entero. Exactamente. Lo que me pasen lo pruebo, como todos los caseros. Exactamente. Pero como anécdota, este señor hace por ahí 1 año y medio me pasó un tarrito chiquito así de vidrio con lactobacilos y Quebec, y de ese mismo tarrito sigo sacando al día de hoy. Porque la tasa de inoculación es tan baja y es tan brutal que es una maravilla ese barrito. Entonces, pues, ahí les dejo. Puntualmente en estos momentos pasamos ya a hablar de la cerveza como tal. Listo, ya terminamos las técnicas de acidificación, fermentación neutra. Después de la fermentación, dry hop. Sí. American Wild Beer. Berliner Weiss con dry hop. American Wild Beer. Yo la verdad, intento agregarle un poquitico de dry hop como para proteger la cerveza porque no tiene lúpulo. Cualquier bicho, eso es 8 y 1, Dan. Yo solamente he hecho una cerveza, pues sí lo he intentado, pues solamente he hecho un intento de una cerveza no de Berliner Weiss, sin lúpulo y ácida, se secó totalmente y quedó una cerveza muy rica, porque en cierta forma como es una cerveza ácida y seca, entonces no necesito como de ese amargor para hacer como balance, ¿no? Entonces uno disfruta como esa acidez con las propiedades de la malta que utilicé, pero de todas formas es un riesgo porque o sea, es mejor, o sea, sobre todo si se va a hacer una refermentación en botella, es mejor como de cierta forma como proteger un poquito la cerveza. Entonces yo le agrego un poquito de lúpulo noble. Sí, lo más que he llegado es utilizar
lúpulo Hallertau o Blanc, que es como, le da como, le da como un sabor como a vino, ¿sí? Agua blanca. Exactamente, y quedan muy ricas, pero pues uno debería usar más como los tradicionales alemanes, como para hacer la protección. Realmente yo sí hago todo lo contrario. Pues lo hago por buscar ese perfil, por buscar eso de proteger la cerveza, pero yo sí le meto puro lúpulo americano de primera línea, los Seahops, Amarillo, Citra, Mosaic, y ahorita los neomexicanos, eso te lo tiro de frente. ¿Por qué? Porque cuando le agrego lúpulo en dry hop, hay un montón de polifenoles y bueno, también hay una vaina que se llama hop creep, que es fermentación de los, ¿cómo es que llaman? Los glucósidos del lúpulo, y eso deja libre una parte de aceite y eso también nos va a dar un aroma espectacular, pero lo que más nos entrega el dry hop en una Berliner Weiss es retención de espuma y aromas espectaculares. Eso es muy cierto, de verdad Por que eso, sí. si yo le hago un dry hop de 2 gramitos por litro a lo que he fermentado como Berliner Weiss, voy a tener una espuma divina y voy a tener unos aromas espectaculares. Aparte de eso, un saborcito americano espectacular que se va muy bien, ese frutal con el ácido. Esa cerveza es una maravilla. Pero no es Berliner Weiss. Pero no es Berliner Weiss, ya hasta aquí ya eso es American Wild Beer. Ajá. Y eso que no sé si American Wild Beer. No, sí, Hay que mirar, sí. Pero hay que Creería mirar la que guía, o sea, yo la otra vez, así otro paréntesis, yo la otra vez le pedí consejo a Cristian y le seguí el consejo a Cristian y me fue mal. Gracias, Cristian. Pero es porque es precisamente porque en un concurso no solamente uno está concursando con una cerveza que para uno cree que está buena, también está juzgando, es concepto de los jueces. Entonces Cristian es un juez, pero hay otros 2, 3, 4, 5 jueces más ahí no, y uno no sabe cómo llegó la muestra ya a la copa. Y no sabe cómo llegó la muestra a la copa, no tiene ni idea. Eso era una concurso en Bogotá, por ejemplo, con una cantidad de gente pues que ni idea. Pero bueno, en fin, hay que leer la guía. Y así ustedes creen que han hecho al final una Berliner Weiss que creen que están orgullosos de ellos, pruébenla, miren la guía y decidan si realmente cae en el estilo, y si no cae en el estilo, váyanse por otra parte, que puede ser por el lado de las americanas sour. Pero que esté bien hecha. Si les cae una que no vaya a ser como las aguas del Chavo, ¿no? Bueno, en fin. No sé, en fin. Aquí Cristian ya me está escribiendo con preguntas. Muchachos, creo que ya terminamos la parte de técnicas, estamos en la parte de preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta hora 20 minutos. Hay una pregunta de Cristian que si que dijeron pues que si cuando se usa Kebike que se utiliza directamente con los lactobacilos. Pues mira, yo la primera vez que utilicé una mezcla de lactobacilos y Kebike, lo que hice fue aventar primero los lactos para asegurar la acidificación y luego agregué la Kebike. Pues no tenía control de temperatura, entonces aquí en Cali, por ejemplo, la temperatura oscila entre, no sé, 28, 32 grados centígrados, no sé. Entonces, primero el lacto acidificó, luego Kebike fermentó y lo más de bien es la cerveza. Pero luego lo que hice yo fue cosechar todo ese barro, y ese barro lo he seguido reutilizando por más de 2 años. Desde que llegué aquí pues yo usando el mismo que estoy usando yo, usando esa vaina, y entonces ya no uso 2 cepas, sino que uso una mezcla de lacto y Kebike, y me funciona bien. Yo agrego solamente eso y eso me genera una cerveza con resultados consistentes. Yo sugeriría que si tenés las dos cosas aparte, primero acidifica y luego fermenta. Ya luego decides si lo que cosechas lo vas a seguir usando en tu cerveza. Sí, ya es criterio de cada quien. Porque, o sea, si agregan las dos al tiempo, existe el riesgo de que la que va arranque y coma antes de la azúcar antes de que el lacto acidifique. Se lo coma, pero por eso lo que decía Luis, el starter previo, anaerobio, quietito, con bastante calcio para que los lácteos estén activos y puedas hacer un fast souring completito. Bien. Bueno, Cristian, no sé qué más preguntas tengan.
Y ya estamos en la fase de preguntas, que es la fase final. Todo lo que quieran preguntar, absolutamente todo, de cualquier tema, de la copa, de Berliner Weiss, de técnicas. Ya estamos en los últimos 12 minutos. ¿Qué preguntas hay allá? No, ya aquí contestamos todo. Sí, Ya están dormidos de pronto. ya se cansaron. Es que en serio, una cerveza que es tan sencilla pero a la vez tan compleja de Yo voy a lograr y decir con una- tantas cosas. Los que participaron en el reto Gocé, o en el reto Gouza de las chelas, es exactamente la misma cosa, pero sin sal y pues con menor alcohol. Ligeramente, porque a mí las Berliner me gustan de 3.94. ¿Cuál es el rango del pH final después del proceso? Pues vos cuando lees la BJCP de la Berliner y cuando lees la de la Gouza, Berliner es una acidez marcada. Es acidez Porque ácida. la cuestión es que en esta cerveza Ácido. la acidez es el punto de balance, así como en el IPA, el balance lo da el lúpulo, así como en la Stout lo da pues el carácter de la malta pues tostada. En este caso estamos hablando del el balance lo da la acidez. Entonces no es una acidez pues que te va a generar como una sensación maluca en la boca, no, es una acidez que puede ser pronunciada pero que te va a generar como más como una sensación de aliviar la sed en la boca. Sí, cuando toman a Berliner, sí, sabe ácido, pero es como una acidez agradable que te va a calmar la sed, que te va, en ningún momento la vas a escupir, pues porque es que está muy ácida, para nada. Por ahí vi, de lo que puedo sospechar, porque tengo las gafas puestas, que no contesté la pregunta de la malta 6 carriles. La malta 6 carriles usualmente la usa la cervecería industrial. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad diastática, un índice de Kolbach o un Harton 45 altísimo, y eso es que está muy cargada de enzimas. De hecho, hace un par de décadas le llamaban malta caliente. La malta 6 carriles está cargadísima de almidón y de enzimas. Eso es, para la cervecería casera no tiene mayor impacto porque es difícil encontrarla. O sea, vos no encontrás costales de 25 kilos de malta 6 carriles malteada y la mayoría es canadiense, y todo eso va a dar a la cervecería industrial. Eso es malta en extremo diastática y se usa para degradar también degradar almidones adjuntos y hacer cocciones con tanque de gelatinización en la industria. Entonces, la malta 6 carriles se usa básicamente para la cervecería industrial. En los caseros poca aplicación tiene, y si tiene aplicación es para darle un poco más de kick, un impulso más a la cantidad proteica que tiene una cerveza. Pero para eso hay otras maltas, entonces mejor dejarla. Es por una cream, de pronto. Sí, me gusta Donde hay una maíz, steam por beer, ejemplo. una steam que sea con 6 carriles, que de hecho la steam beer, la California steam beer se hace con 6 carriles, 2 carriles y un poquito de cualquier caramelo y Norton Brewer. Así sale la steam beer de Anchor, la clásica steam beer de Anchor. Entonces, bueno, creo que ahí quedó contestada la pregunta de 6 carriles. Aquí están hablando pues de usar lúpulo en el macerado, cómo se acidifica en este caso, pues vuelvo y digo, o sea, eso no se puede usar lúpulo. ¿Para qué meter lúpulo en el macerado si igual los ácidos alfa y los ácidos esenciales van a dar al hervido? Que en el hervido se van a transformar, o si no se transforman van a seguir igual y van a tener la capacidad bacteriostática de inhibirnos nuestros lactobacilos, que lo que queremos es que acidifique. Sí, no. O sea, el lactobacilo en el macerado, perdón, el lúpulo en el macerado puede ser en una IPA o en una cerveza. Las doble IPAs. En una doble IPA, donde uno quiere un amargor más redondeado, donde uno quiere pues que en cierta forma cualquier polifenol, pues que polifenoles que hayan pues en los lúpulos o esas amargor así fuerte. Ese harsh bitterness. Ajá, se se retenga. contrarresta de pronto con eso. Pero funciona mejor en First World Hop. Cuando empieza a pasar el primer mosto a la olla, que ya ves que hay nivel para que sostenga el lúpulo, tirar el lúpulo ahí y terminar de llenar la olla. Pero no para este estilo. Pero no para este estilo, porque este estilo hay que restringirse del no lúpulo tiene amargor. antes de acidificarlo.
O sea, hay que tener en presente. O sea, y tienen mucho miedo, pues, cojan un pellet, y se lo tiran. Si es que quieren pero sentir, esto ya es demasiado pues, riesgo. pero te digo, pero igual van a tener el riesgo de que no acidifique. Obviamente. Cantidad de lactobacilos por litro. Pues yo la verdad, yo no sé, yo le tiro mi barro y... La técnica dice 100 UFC, 1000 UFC por litro por grado Plateau. UFC es unidad formadora de colonia, y eso es una cuestión de microbiología. Si ustedes tienen la capacidad de medir eso, pues bacano. Pero siempre es mejor irse por encima. Y si van a agregar lactobacilos de cumis, van sobrados. Si van a agregar lactobacilos de tapioca, van triple sobrados. Entonces, cantidad de lactobacilos por litro, los suficientes. Cantidad de dry hop para no salirse del estilo. No si solamente estás en el estilo, no hay dry hop. Si Claro. vas a hacer una Berliner Weiss tradicional, no tienes por qué hacerle dry hop. ¿Ya? Si le haces dry hop, te salís del estilo. Entonces ya la declaras como cerveza American Wild Beer o una Berliner Weiss con adición con dry hop D. Porque créeme que los jueces apenas nos sirvan la copa, lo vamos a llevar en la nariz y nos vamos a dar cuenta de que tiene un dry hop. Sí. Y va para afuera. Si la estás declarando como Berliner, se te juzga hasta 29 puntos. Porque si está mal catalogada no te podemos premiar. Sí. Es que realmente hay que leer el estilo. El estilo dice que no tiene aroma. Tiene que ser absolutamente plana, es una champaña. Y los tonos bellos, cítricos, ácidos, todo viene de la acidificación. Viene del mismo lactobacilo. Mira que ahí es donde digo yo, o sea, yo soy de una corriente muy diferente a la tuya en cuanto a hacer esta cerveza. Exacto. Yo cuando pruebo una cerveza, una Berliner Weiss cruda, sin lúpulo y con esa mezcla de Kveik y lactobacilos, a los 3-4 días a mí ya me está sabiendo rico esa cerveza, porque sabe y tiene un aroma y un sabor como muy agradable, como a limón, como si me entendés. Entonces, pero yo no hiervo eso y no necesita dry hop porque el aroma es intenso. O sea, y ahí es donde yo les digo, yo hago kettle souring cuando voy a hacer las sours, no solo tipo Berliner Weiss, sino Goses o American Wild Beer. Yo hago kettle souring cuando le voy a meter fruta. Si le voy a meter fruta no voy a hacer fast souring jamás, porque sé que ahí la cosa me complica un montón. Aquí tengo la definición, ¿no? En la definición de la Berliner Weiss de la BJCP del 2015. Hablando del aroma, mira. El aroma es más sour character también, claro, un aroma lacto, un aroma ácido. moderadamente frutal, pero a limón, sí, o a manzana, agria, ácida, que manzana eso viene del microorganismo. Sí, pero no hay hop, no hay aroma de lúpulo. El aroma de la no hay aroma de lúpulo. Y cuando se va uno al sabor, también que es el amargor es indetectable. Tenés que lograr 5 IBUs. Si logras Dice restrain, 7 es equilibrio, si hiciste varias decocciones. Y se está hablando otra vez también como se enfoca mucho en el sabor y en el aroma a limón, como a cítrico de limón, o como a manzana ácida. En ningún momento, o sea, no hop slave, no hay sabor de lúpulo. Si están muy afanados de agregarle un lúpulo o algo así a esa cerveza, pues no lo agreguen, o se le agregan muy poquito de algo que sea noble, que no se detecte en la cerveza. La verdad es que no debería. Claro, si le agregas fruta, entra a hacer una fruit beer con estilo base Berliner Weiss. Entonces ya cambia la categoría y pues te salís de estilo para el juzgamiento, pero sigue siendo una Berliner Weiss con fruta. ¿Qué pasa? Que las Berliner Weiss con fruta, bueno, tradicionalmente la Berliner Weiss te la sirven con unos siropes. Entonces te sirven la cerveza y un sirope dulce al lado para poder contrarrestar esa acidez para la gente. Básicamente es eso. Si vas a declararla con fruta, pues es una fruit beer con estilo base Berliner Weiss, adición de zapallo. Adición de tomate de árbol. Bueno, aquí como que no hay más preguntas. Y bueno, señores, nos despedimos. Hay una cosa que habla pues Cristian aquí, que recordar pues que Marcela pues de bodega Ay, cervecera. los kits.
Sí. Claro, precisamente por esta copa y por el Berliner Weiss en Bodega Cervecera van a estar disponibles unos kits para hacer Berliner Weiss. Están muy bien pensados, yo colaboré para la elaboración de esos kits, están excelentes. El precio va a rondar entre 60 y 65 mil pesos, así que no es nada del otro mundo. Y ya tienen muchas cosas muy bien planteadas ahí con ese kit. Tienen hasta los lactobacilos, ¿sí? Tiene los lactos secos, tiene todo, o sea, tiene lo que debería de tener el cervecero casero para poder hacer una Berliner Weiss. Se tira todo es una olla y de una. Sí. No, mentira. No, pero Se tienen tira- todo tira listo. todo eso, el pentagrama, prende la vela. Tienen todo listo para hacer la cerveza. A ver. Por ahí dice Sadeca Group SAS, una última pregunta. Hacete la última pregunta que tenemos Que ya estamos 6 más- minutos. No, 2 horas aquí. Si se le agrega fruta a la verde, lo acabo de contestar, hombre. Se sale el estilo, sí. Obviamente, ya cuando vos le metes fruta, ya entras en una categoría de competencia que se llama Fruit Beer. Entonces ahí declaras tu estilo base. Si vas a hacer una Berliner Weiss con fruta, tu categoría de competencia es Fruit Beer y declaras estilo base Berliner Weiss y la fruta. Y aclarando ahí, yo me imagino, pues de pronto, que cuando ya no estás. Por supuesto, los que ya ganaron pueden volver a concursar. Hágale. Si estás ya metiéndole fruta a una Berliner Weiss y la tenés que poner como fruit beer, asumo yo pues que ese ese pHímetro ya no va, o sea, puedes ganar premios y medallas y todo, pero no te gana el No te ganas el pHímetro porque tenés que ganártelo con una Berliner Weiss. Es que es así como el concurso anterior, Ricardo, un amigo de nosotros pues del Oh, club, saludos Ricardo, y nos estás viendo. la verdad, y pues he querido probar esa cerveza, no lo he podido probar. Gran sorpresa el hombre. Nos ganó a todos con su cerveza Wheat Beer y se ganó el premio maestro pues del concurso, que era un contrapresión y otras cosas más, pues cervezas de Camden y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo también gané el concurso, gané algunas medallas, pero pero no me gané el contrapresión porque no gané en esa categoría. Entonces, exacto. si quieres irse por esa vaina, pHímetro, eso. que está una chimba, cuerpo de titanio. De verdad está espectacular ese pHímetro de Hana Instruments. Compitan con Berliner Weiss. Berliner Weiss. hagan 40 litros de Berliner Weiss, 20 van de Berliner Weiss y 20 le agregan la fruta. Exacto. Y tienen 2 cervezas para competir. Tal cual. No sé qué está hablando aquí. No, pues y ya nos despedimos, muchachos. Sí. 2 horas. Aquí hablando 2 cháchara. horas de charla. Espero que hayan aprendido un montón. La verdad a mí me fascina hablar de cerveza y creo que este señor también. Y mientras estamos tomando cerveza pues la pasamos genial. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad ustedes son los importantes en este paseo. Algo así como decía Soda Stereo, nosotros no somos nada sin ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Esperamos en la copa recibir un montón de Berliner Weiss y un montón de cervezas más. Porque uno como cervecero casero puede hacer 5 cervezas en una semana. Si las hace bien con las 5 puede competir. Sí. Y bueno, No hay límite, ¿no? no hay O sea, límite. O sea, el formato decía 4, pero uno podía concursar por más si uno quería. 8 si quiere. Y bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Me encantó tenerlos acá. Pues. Chao.